Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Vamos a resolver en esta oportunidad tres problemas de dinámica del punto material sugeridos por nuestros suscriptores de Chile. Muchas gracias por la buena onda y un saludo muy grande para ustedes. Si vos, al igual que ellos, tenés algunos problemas para proponer, podés enviarlos a la dirección que figura en la descripción y con un poquitito de tiempo seguramente podemos pensarlos y hacer algún video relacionado. Todavía no tengo el pizarrón listo como para dar las clases de forma tradicional, porque bueno, tengo un quilombo acá en casa. ¿Por qué te contaba esto? No sé, no importa. Nos las arreglamos para poder seguir dando clases, que es lo que nos gusta. Espero que disfrutes de la clase de este día y si te parece bien, comenzamos. Vamos con el problema número uno, que dice que un resorte de constante de rigidez K está unido a una corredera de masa M por una guía recta en un plano horizontal, como se muestra. Si la longitud sin deformar del resorte es L y el collarín se encuentra en una posición X sub 0 sobre la barra para luego soltarlo y permitir que se mueva, se pide realizar un diagrama de punto material libre para la situación ilustrada, determinar la aceleración del collarín en función de la posición X en general y calcular la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto cero. O sea que bueno, tenemos este escenario, tenemos la longitud natural del resorte que vale L, ¿sí? Tenemos que estamos desplazados una posición X en función del tiempo, inicialmente estará en una coordenada X sub 0, ¿sí? Respecto de esta referencia. El campo gravitatorio entrante al pizarrón, o sea que si quisiéramos pensar en un sistema de referencia, a grosso modo tendríamos, bueno, las componentes X, Y y Z ahí, ¿no? Dando vueltas por ahí, a ver si las podemos graficar. ¿Sí? Tendríamos X, tendríamos Y y tendríamos Z saliente al pizarrón, ¿no? Adoptando la terna dextrógira. ¿Sí? Si tratamos de respetar y ser coherentes con eso, tendríamos, bueno, tendríamos X, tendríamos Y y tendríamos Z. ¿Para qué hacemos esto? Para tratar de hacer el diagrama de cuerpo libre o de punto material libre, ¿no? Vamos a ver si podemos interpretar, bueno, el punto de la corredera como una partícula de masa m y tratar de poner en evidencia qué fuerzas están actuando. En primera medida podemos pensar a, bueno, el peso y la reacción normal. ¿Sí? El peso estaría según z negativa, el peso estaría según z negativa, según nuestra referencia, ¿sí? O sea, sería menos m por g según el versor k, y tendríamos la reacción normal al peso, porque bueno, en nuestro caso, digamos, la corredera se mueve sobre el eje X nada más, ¿no? O sea que si quisiéramos la normal del peso, tendríamos, bueno, normal en Z según el versor K. Tendríamos que pensar a ver qué componentes tenemos de fuerzas, bueno, en X y en Y. Si el movimiento está forzado a moverse solamente en X, sí quiere decir que en X sería el único eje en donde el sistema estaría desequilibrado, ¿no? O donde habría aceleración. Tenemos una fuerza en X y tenemos fuerzas en Y que se compensarán. Tenemos, bueno, una fuerza en Y y tenemos una reacción en Y normal, ¿no? Nosotros podríamos pensar que así estaría desarrollado nuestro diagrama de punto material libre. ¿Sí? Tenemos una fuerza en X, una fuerza en Y entre las dos, digamos, corresponden a la descomposición de la fuerza elástica. Ahora vamos a pensar en eso, ¿no? Y aquí tendríamos una reacción normal en Y, ¿sí? O normal a la componente elástica en Y,
que será menos normal en Y según el versor J, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos poniendo en evidencia las fuerzas que están actuando, ¿no? El tema es cuánto valdrá la componente en X y cuánto valdrá la componente en Y de la fuerza, ¿sí? Bueno, según el sistema de referencia, la componente en X de la fuerza elástica iría en contra del sistema de referencia, así que iría en negativa, y bueno, y la componente en Y iría positiva según esta referencia adoptada. Si quisiéramos darle carácter vectorial, nos quedaría, bueno, según el versor y según el versor J. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que nos quedaría? Bueno, ¿cuánto será el módulo de la fuerza elástica? Es una fuerza, según la ley de Hooke, proporcional a la deformación. O sea, proporcional a una deformación, tanto para X como para Y, pero que también va a depender de la influencia del ángulo en ese momento. ¿Sí? En X tendremos coseno de tita y en Y tendríamos el seno de tita. Y ahora tendríamos que pensar, bueno, a ver, ¿cuánto vale esta deformación delta? ¿Sí? En función de la información que tenemos. Y bueno, y después, bueno, ¿cuánto valdrá el coseno del tita y el seno de tita, ¿no? Si pensamos en la deformación delta, bueno, podemos pensar que es la longitud del resorte, ¿sí? En la posición mostrada menos la longitud original. O sea que podríamos decir que la verdadera deformación es la longitud final más L cuadrado menos la longitud inicial del resorte, ¿no? Eso correspondería al valor de delta. Y si pensamos en coseno de tita, ¿sí? Estaríamos pensando en cateto adyacente sobre la hipotenusa, que ya sabemos cuánto vale. Bueno, el cateto adyacente será X sobre la hipotenusa, que valdrá raíz cuadrada de X al cuadrado más L al cuadrado. Y con el seno del ángulo la misma historia, ¿no? Si nos ponemos a pensar, será L, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa también. Raíz cuadrada de X al cuadrado más L al cuadrado. De alguna manera lo que hemos intentado hacer aquí es expresar el diagrama de punto material libre lo más claro posible, ¿no? Fíjate que las fuerzas de algún modo en Z están compensadas, ¿sí? De la misma manera que en Y, ¿no? También están compensadas. Vamos a ver si podemos marcarlas con otro color. En Y también están compensadas, o sea que solamente tendríamos aceleración en X. O sea que solamente tendríamos aceleración en X. Entonces, si quisiéramos pensar en la segunda ley de Newton o segundo principio como sumatoria de las fuerzas exteriores igual a masa por aceleración, nos encontramos con que la única fuerza que rompe el equilibrio es la componente en X. O sea que tendríamos que hacer esto, ¿no? Esta descomposición, esta fuerza en X, ¿sí? Como ya sabemos que es en X, podríamos trabajar la ecuación escalar, ¿no? De forma escalar. Será masa por aceleración, que para nosotros podrá ser la derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces. Sí, va a ser una ecuación diferencial que no va a ser fácil de resolver. ¿Cómo nos va a quedar esta ecuación diferencial si reemplazamos delta por lo que dijimos que vale y si reemplazamos coseno de tita por lo que dijimos que vale, ¿no? Bueno, la ecuación diferencial a resolver será menos k por delta, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado menos l,
todo esto por el coseno de tita, que será x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado. Ahí tenemos todo. Esto necesariamente tiene que ser igual, ahora sí, a masa por la derivada segunda de x respecto de t dos veces. Si ordenamos un poquitito todo lo que aparece aquí en esta ecuación, fíjate que hay algunas cosas que se pueden simplificar, ¿no? Será cuestión de ser un poco ordenado. Tendríamos como ecuación diferencial que define la dinámica de esta configuración mostrada, ¿sí? La ecuación diferencial que define la dinámica de esta configuración mostrada será entonces, bueno, tendremos masa por derivada segunda de x respecto de t dos veces, pasando con el signo pertinente, tendríamos más k por x menos k por l por x dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado será igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial del movimiento para este sistema, ¿sí? Para el sistema de la masa oscilando, ¿sí? De la masa oscilando sobre esta guía recta con el resorte desplazado, ¿sí? Con el resorte desplazado de esa recta de acción. La ecuación diferencial que define la dinámica es esta. O sea que de alguna manera hemos determinado el diagrama de punto material libre, si hemos cumplido con el primero de los apartados. Y en el segundo nos piden, bueno, determinar la aceleración en función de la posición. De alguna manera es como que tenemos algo de eso resuelto, ¿no? Porque vos fijate que si acomodás un poquitito lo que dice aquí, ¿sí? Tratando de despejar la aceleración, ¿sí? No olvides que lo que depende de aceleración, perdón, lo que depende de aceleración es esto que tenemos aquí. Entonces, la aceleración, por supuesto, es en x nada más, será, bueno, la aceleración en x es la aceleración total, ¿no? Ya lo he aclarado, pero bueno, ya estaba claro desde antes. La aceleración será, entonces, bueno, despejando, ¿no? Tendremos menos k sobre m por x más k sobre m por l por x dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado. Se podrá discutir sobre cuál de todas deberá ser la mínima expresión para poder abordar esto. Bueno, no es importante eso, ¿eh? Lo cierto es que la aceleración en función de x tiene estas características. Bueno, alguno te podrá decir, bueno, a ver, ¿cuál es la...? Bueno, déjalo en la mínima expresión. Lo que tendrías que hacer es sacar el denominador común, el raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado, y será una resolución de carácter algebraico. Ya no te traería algo nuevo al concepto, ¿no? Pero bueno, has determinado la aceleración en función de x, así que en esa parte el problema también estaría resuelto. Lo que nos quedaría determinar es calcular la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto o por el cero, ¿no? Bueno, lo que vos podés hacer aquí es resolver la ecuación diferencial. Si vos resolvés la ecuación diferencial y te tomás ahí la molestia de integrar, podés llegar a determinar este valor. Pasa que esta ecuación diferencial por ahí no es tan fácil de resolver así como está. Tendríamos que pensar en algo más, ¿no? Sí, tendremos que pensar por ahí en alguna de las herramientas que hemos adquirido en cinemática,
sobre cómo vincular estas magnitudes. Nosotros todavía no lo resolvimos, estamos por resolverlo, pero bueno, no tenemos tanta fe que ya lo tildamos. ¿Sí? Tenemos la aceleración como la derivada segunda de x respecto de t dos veces, que también valdrá la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Estamos en una trayectoria rectilínea, así que será la derivada de la velocidad directamente. Acá lo que hacíamos era multiplicar y dividir por diferencial de x, era una posibilidad para cuando tenemos la aceleración en término posicional, ¿sí? Y cruzábamos los diferenciales. Si cruzábamos los diferenciales nos quedará b por diferencial de b respecto de x, ¿no? Bueno, siempre rompemos las bolas con que pongan el igual ahí en el medio, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de actuar en consecuencia. De esta manera, vos fíjate que ya puedes reemplazar la aceleración ahí por b por derivada de b respecto de x, y tendrás que resolver ahora esta ecuación diferencial que parece un poquitito más amigable, ¿no? Parece un poquitito más amigable porque ya es de variables separables. K sobre m por L por X dividido la raíz cuadrada de X al cuadrado más L al cuadrado. Ya digo que es de variables separables porque vos acomodás los diferenciales, pasarías el diferencial de X y te quedaría bastante más, bueno, fácil de resolver, ¿no? A ver, vos acomodás ahí, pasás el diferencial de X. En realidad multiplicas ambos miembros por diferencial de x, ¿no? Eso es lo que realmente haces. Sí, sí, no podemos decir pasas el diferencial, pero bueno, ahí está. Y podrías, bajo este contexto, realizar las integrales pertinentes, ¿sí? Entre valor de velocidad inicial y valor de velocidad final, y aquí integrarías, bueno, entre valor de posición inicial y valor de posición final también, ¿no? Si lo pensamos así, bueno, nos quedaría una integral que podemos resolver, ¿no? De este lado, ¿sí? Si resolvemos de la izquierda, nos quedará, bueno, b cuadrado menos b sub 0 al cuadrado dividido 2, y bueno, pensaríamos lo que nos queda de este lado, ¿no? Por un lado nos quedará menos k sobre m por x cuadrado menos x sub 0 al cuadrado dividido 2, y por ahí la integral que nos hace pensar un poquitito es esta, ¿no? Es el x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado diferencial de x. Si revisas la tabla, sí, fíjate que acá arriba aparece la derivada de lo que aparece aquí abajo, o sea que de algún modo esto se podría integrar como un medio de la integral de diferencial de u sobre raíz de u. Y esto es raíz de u. El resultado es raíz de u más la constante de integración. Pero bueno, como estamos integrando definidamente, no te tendría que traer dificultades eso. Lo que tendrías es k sobre m por l por, bueno, la expresión dentro de los límites de integración, ¿no? Tendrías raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado menos raíz cuadrada de x0 cuadrado más l al cuadrado. Y cerramos el paréntesis, ¿no? Me quedé sin hoja ahí, pero bueno, creo que me entendiste lo que va. Y esta sería la relación que tendrías que encontrar, ¿no? Esta sería la relación que tendrías que encontrar. Y acá tendríamos que pensar un poquitito cuáles son las condiciones iniciales de nuestro movimiento, ¿no? Y cuáles son las condiciones finales. A nosotros nos están pidiendo, nos están diciendo, bueno, mira, acá ponete a pensar lo que está pasando. ¿Sí? Lo que nos están diciendo es, bueno, inicialmente, fíjate lo que dice, ¿no? Inicialmente eh, se separa una posición x0 para luego soltarlo, ¿sí? Entonces se lo separa una posición x sub 0, o sea que
x sub 0 es igual a x sub 0 y la velocidad inicial con la que esto ocurre sería igual a 0. O sea que esta condición inicial quedaría tachada. Y acá lo que nos están pidiendo es la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto O. Según esta referencia adoptada, la x final tendría que ser 0 y la velocidad final es lo que estamos tratando de averiguar. Con esta información, que son las condiciones de borde de nuestro problema, es que nosotros podríamos reemplazar bien lo que quiere decir esta integral, ¿no? Podríamos reemplazar bien lo que quiere decir y lo que tendríamos sería entonces, bueno, b cuadrado sobre 2, si acordate que el x final es igual a 0, entonces te quedará k sobre m por x sub 0 al cuadrado dividido 2, más k sobre m por l por, bueno, la raíz cuadrada de l al cuadrado, porque x final es 0, o sea, te quedaría l aquí, menos la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más l al cuadrado. Y habría que trabajar con esta expresión, a ver qué podemos sacar de bueno en todo esto. Si es que podemos sacar algo de bueno. Yo estimo que sí. Para empezar, podríamos sacar factor común el k sobre m. Si sacamos el factor común el k sobre m y acomodamos un poquitito lo que está aquí, tendríamos, bueno, l al cuadrado menos l por x0 al cuadrado más l al cuadrado, ¿no? A todo esto lo podemos acomodar un poquitito más. Me voy a tener que forzosamente borrar la parte de abajo, cosas que pasan. No tenemos ahí tanto lugar en el pizarrón, pero bueno, nos las ingeniamos para pilotearla, ¿no? Con lo que se pueda. Así que seguimos aquí abajo con el análisis. Vos fíjate, una de las cosas que podríamos hacer es multiplicar todo por 2 y te quedaría entonces que la velocidad al cuadrado es igual a k sobre m por x0 al cuadrado más 2l al cuadrado te quedaría, sí que lo podemos poner como l cuadrado más l al cuadrado, y ahora vamos a ver por qué, menos 2 por l por la raíz de x0 al cuadrado más l al cuadrado. ¿Por qué digo que esto lo separamos como l cuadrado más l cuadrado? Porque fíjate que podemos pensar con esta información que tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Entre qué factores o entre qué términos? Bueno, tenemos aquí sí, tenemos el primer término al cuadrado, que es raíz cuadrada de x0 cuadrado más l al cuadrado, pero al cuadrado sería x0 cuadrado más l cuadrado, ¿sí? Aquí tendríamos el segundo al cuadrado, que será l al cuadrado, y aquí tendríamos menos el doble producto del primero por el segundo sin elevar. Sí, el doble producto del primero por el segundo sin elevar, o sea que podríamos pensar que aquí tendríamos la velocidad al cuadrado es entonces k sobre m por raíz de x0 cuadrado más l al cuadrado menos l, todo esto al cuadrado, ¿sí? Hemos factorizado y hemos obtenido la expresión mediante trinomio cuadrado perfecto. Después aquí, por supuesto, que vos podés obtener la velocidad, que si te pones a pensar puede tener valor positivo o negativo. Vos tenés que estar en conciencia de cómo está viniendo el movimiento, ¿no? Si parte de aquí, si en este momento estaría volviendo y para este instante o para esta posición, cuando viene desde aquí, el signo que te prevalece
sería el negativo, ¿sí? Tendrías que ponerte en contexto con eso, sería el negativo y la raíz cuadrada de, bueno, todo eso, ¿no? De k sobre m por raíz cuadrada de x0 cuadrado más l cuadrado menos l, ¿no? Así es como sería el valor de velocidad. Por supuesto que si te piden el módulo, será solamente hacer la raíz cuadrada, ¿no? Si te piden solamente el módulo de la velocidad, ignorarás el signo menos y le pondrás el más y listo, y sabes el valor de rapidez que tendría. Pero bueno, si te pidieran la velocidad en función del sistema de referencia, tendrías que colocar la negativa si es que consideras que está volviendo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia? Entiendo que sí, que no tendrás dificultades. Te hago una observación como dato de color para este problema, ¿sí? Nosotros estamos pensando en encontrar aquí, bueno, la velocidad para la posición mostrada, ¿sí? Perdón, para cuando la partícula o el collarín o la masa de corredera se encuentre en la posición cero. Lo que nosotros podríamos pensar es que el sistema es conservativo, que conserva la energía mecánica, ¿sí? Si el sistema conserva la energía mecánica, constante, hay dos puntos a considerar al respecto con esto. El primero es que podríamos obtener rápidamente la velocidad en la posición cero. ¿Por qué? Porque en esta posición la energía mecánica es puramente cinética, por lo tanto será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y porque en esta posición, ¿sí?, de x sub 0, la energía es puramente potencial elástica. Entonces tendríamos un medio de la constante elástica por la deformación definitiva del resorte, que será x sub 0 al cuadrado más l al cuadrado menos l. Todo eso al cuadrado. Bueno, si vos te pones a simplificar un poquitito aquí, tendrás, bueno, un medio con un medio afuera, ¿sí? Si querías, para obtener la velocidad, el m lo pasarías dividiendo aquí, entonces te quedará b cuadrado igual a k sobre m por la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más l al cuadrado menos l, todo al cuadrado. Si vos te pones a pensar, o bueno, si observas un poquitito, fíjate que es igual a la expresión que tenemos aquí abajo. O sea que hemos llegado de otra manera al mismo resultado, lo que nos da garantía de que está correctamente resuelto. ¿Sí? O sea, nosotros de resolver la ecuación diferencial, de integrar, ¿sí?, de independizarnos del tiempo y de integrar, hemos llegado al valor aquí abajo, o planteando energía mecánica constante, hemos llegado también al mismo valor, ¿sí?, a la misma relación de velocidad con el desplazamiento. Nos da a pensar que es mucho más fácil pensar en energía mecánica constante, ¿no? Pero no nos detengamos aquí. Vos fíjate que como esto te dije que era el punto número 1, como punto número 2, nosotros podríamos pensar, bueno, a ver, si la energía mecánica es constante, si el sistema es conservativo, bueno, será correcto afirmar que la energía cinética y potencial, ¿sí?, la suma de ellas en todo momento se tendrían que conservar. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la energía mecánica total de nuestro sistema? ¿Sí? En todo momento. Y la energía mecánica total de nuestro sistema en todo momento será, bueno, un medio de la masa por la velocidad genérica al cuadrado, ¿sí?, más un medio de la constante elástica por una deformación genérica al cuadrado, ¿no?, que será raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado menos l, todo al cuadrado. Todo esto tendría que ser una función constante porque el sistema es conservativo, no hay ningún tipo de rozamiento dando vueltas por aquí.
Si esto es una función constante, nos podemos permitir derivarla. ¿Sí? Si la derivamos respecto del tiempo, vos fíjate que nos quedará, como primera medida aquí esta derivada, bueno, nos quedará el 2 del cuadrado pasará con el 1/2, te quedará masa por la velocidad, pero como estamos derivando respecto al tiempo, nos quedará derivada la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Tendríamos que tener ese cuidado. Aquí este 2 bajaría en la derivada y te quedará acá por, bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado menos l, todo esto por la derivada de lo que tenés adentro del paréntesis, que será, bueno, esta expresión está a la 1/2, va a pasar a la menos 1/2. Esto bajaría con un 2, pero bueno, con la derivada que tenemos aquí te quedará 2x, ¿no? El 2 con el 2 se irá por la derivada de x respecto del tiempo, que será necesariamente igual a 0. Fíjate que derivada de x respecto del tiempo es velocidad, ¿no? O sea que nosotros ya podríamos hacer como una especie de igualdad aquí, ¿sí? Y podríamos prescindir del término del factor velocidad que aparece en los dos términos, ¿no? de la ecuación diferencial. Tendríamos masa por derivada de la velocidad, se convierte en derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, que sería la aceleración, más, fíjate ahí, distribuyendo, ¿no? Distribuyendo te quedará k por x menos k por l por x dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más l al cuadrado igual a 0. Si vos revisás, lo que hemos obtenido anteriormente es la ecuación diferencial del movimiento, ¿sí? O sea que la ecuación diferencial del movimiento la podés obtener a partir del postulado de que la energía mecánica es constante. Si vos planteás bien la energía cinética y potencial, si planteas bien la energía cinética y potencial, podrías determinar la ecuación diferencial del movimiento. Por lo tanto, también podrías resolver el segundo término de aquí, ¿no? La aceleración será entonces igual a menos k sobre m por x, más k por l sobre m por x, dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más l al cuadrado, ¿no? Y esto es lo que habías resuelto anteriormente, es la aceleración en función de la posición, que también la habías podido determinar de esta manera. De esta manera, ¿sí? O de este modo, así es como queda resuelto el primero de los problemas de la clase de hoy. Como ejercicio número 2 tenemos el siguiente. Una partícula de masa m da vueltas en el interior de un aro liso con su plano dispuesto de forma vertical y de radio r, como se puede apreciar ahí en la figura, ¿no? Se pide realizar el diagrama de punto material libre de la bola en la posición mostrada, determinar las ecuaciones de movimiento de la partícula, determinar la mínima rapidez que debe tener la partícula en el punto más bajo de la trayectoria circular para poder dar la vuelta completa. Ok. Bueno, fíjate, bueno, tenemos ahí la presencia del campo gravitatorio. No olvidemos esto, que va a ser un dato importante. Aquí estamos en un movimiento en donde conocemos la trayectoria, ¿sí? Cuando conocemos la trayectoria es útil el sistema intrínseco del triedro de Frenet. Vamos a permitirnos anotar aquí, como para no arruinar el dibujo, las ideas, ¿no? Las mejores ideas del sistema intrínseco del triedro de Frenet. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a tener que colocar las fuerzas que están actuando, ¿no? Nos piden eso. El movimiento se está desarrollando en un plano, por lo tanto, no vamos a tener nada ni saliente ni entrante al pizarrón. Podemos pensar si como componente activa de la fuerza se encuentra el peso, ¿sí? Como componente activa de la fuerza se encontrará el peso, ¿sí? Y tendremos
la reacción normal en todo momento, ¿no? La reacción normal que apuntará hacia el centro de curvatura. Si nosotros nos ponemos a pensar, ese es el diagrama de punto material libre, ¿no? En cualquier sistema de referencia tendremos que el peso más la normal será, en este caso, masa por aceleración, respondiendo al segundo principio de Newton, ¿no? Donde la suma de las fuerzas exteriores es masa por aceleración. Esta expresión es válida para cualquier sistema de referencia, pero bueno, a ver, ¿qué es la aceleración y qué sistema de referencia podríamos usar? Hace rato hemos respondido esa pregunta, pero bueno, vamos a tratar de procesarla un poquitito. Fíjate que acá tenemos alguna coordenada angular de interés, ¿sí? Que nos puede ser de ayuda. ¿Sí? A ver, tendríamos una coordenada angular. O sea, tendríamos, sí, esta referencia angular tita, ¿no? Esto nos permite a nosotros descomponer este peso, ¿sí? En proyecciones según el coseno del ángulo y según el seno del ángulo, ¿sí? Fíjate que es útil tratar esta situación con el sistema de referencia tangencial y normal, ¿sí? Sistema de referencia tangencial y normal. Este será la componente tangencial, o también vista en los libros con el versor tangencial, y aquí tendremos la componente normal o centrípeta, también vista como versor normal, ¿no? Voy a dejarlo un poquitito más prolijo, ya sé que por ahí podemos hacer que se entienda un poquitito mejor. Versor normal o centrípeta, y ahí que se menciona la componente normal. Aquí tendríamos al m por g por el coseno de tita, y aquí tendríamos a m por g por el seno de tita, ¿no? Fíjate que conviene expresar, esto es cuestión de ponernos de acuerdo en realidad, pero bueno, conviene expresar al versor tangencial en el sentido creciente del ángulo. Si en el sentido creciente del ángulo estaría representando, si estaríamos representando de alguna manera el sentido creciente del ángulo, estaríamos representando esta longitud del arco en sentido de crecimiento positivo, ¿no? Esta longitud del arco, si querés, esta longitud del arco la podemos llamar S, ¿sí? De forma tal que S sea igual en todo momento a R por tita. Nosotros por ahí en la teoría, en la materia como la damos nosotros, a la longitud del arco la solemos llamar L, pero bueno, para no confundir con el versor tangencial, es que aquí la llamamos S, ¿sí? Será eso nomás. No importa cómo la llames, siempre te digo, ¿no? Lo que me importa es que entiendas lo que es. Así que bueno, esta longitud del arco la hemos llamado S. Tenemos el versor tangencial, el versor normal. Y ahora, con esta información, por ahí es fácil, ¿no? Pensar en cómo descomponemos estos vectores. Sí, sabemos que la aceleración va a tener, bueno, componente tangencial según el versor tangencial más la componente normal según la componente normal o centrípeta, ¿no? Siendo la aceleración tangencial la derivada de la rapidez respecto del tiempo según el versor tangencial más la velocidad al cuadrado de la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso es constante, según la componente normal. O sea, ya sabemos que tenemos aceleración tangencial y aceleración normal. De algún modo, sí tendríamos contestada la pregunta aquí. Tendremos masa por aceleración tangencial, que será derivada de la rapidez respecto del tiempo, y tenemos masa por aceleración normal, que será b cuadrado sobre r, ecuación tangencial y ecuación normal, ¿no? Pero bueno,
¿Cuál será la resultante de las fuerzas exteriores en tangencial? Según la referencia mostrada, será menos m por g por el seno del ángulo. Y según la referencia mostrada tendríamos, ¿no? Acordate que acá tenemos la reacción normal, ¿no? Tendríamos la reacción normal que va a depender del ángulo menos m por g por el coseno de θ. Y aquí tendríamos el sistema de ecuaciones, ¿no? Tendríamos el sistema de ecuaciones para este escenario. Después veremos que tendremos como condición inicial y que podrá salir, ¿no? Tendríamos las ecuaciones de movimiento de esta partícula que está desarrollándose en un aro liso, en el interior de un aro liso, o sea, un aro que no tiene rozamiento, no estamos considerando la influencia del rozamiento. Estas serían las ecuaciones de movimiento, ¿sí? En sistema tangencial y normal. Fíjate que este menos está haciendo menciones que la fuerza tiende a ser de restitución, tiende a apuntar en contra del sentido del crecimiento del ángulo, por eso la existencia de este signo menos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en siempre derivada de L respecto de T y derivada de la rapidez respecto al tiempo, estamos con el versor asociado en positivo. Por eso es que queda apuntando de esta manera, ¿sí? Y bueno, entonces esta fuerza irá con el signo menos. La componente normal, acordate, es positiva, apuntando hacia el centro de curvatura, entonces la reacción normal sería positiva y la componente del peso en este sistema de referencia termina siendo negativa también, ¿no? Estas serían las ecuaciones del movimiento de la partícula en este sistema y aquí tendrías el diagrama de punto material libre, ¿sí? Diagrama de punto material libre. Por ahí cuando estamos en partícula, en dinámica de la partícula, decir diagrama de cuerpo libre, a ver, no estaría mal, pero bueno, nosotros al cuerpo lo estamos interpretando como punto material, por eso sería lo correcto llamarlo aquí, en este caso, diagrama de punto material libre, ¿sí? Poniendo en evidencia las fuerzas que están actuando. Entonces está actuando el peso, está actuando la reacción normal y los hemos descompuesto en tangencial y normal según corresponda, adoptando el sistema de referencia intrínseco del triedro de Frenet. Bien, hemos resuelto entonces el apartado A y el apartado B. Tendríamos que determinar la mínima rapidez que debe tener la partícula en el punto más bajo de la trayectoria circular para poder dar la vuelta completa. Lo que vamos a hacer en primera medida es tratar de resolver la ecuación diferencial tangencial, ¿sí? Tratar de resolver la ecuación diferencial tangencial, ¿sí? Para obtener la ley del movimiento, ¿sí? Para obtener la ley de movimiento es que podríamos resolver la ecuación diferencial tangencial. Hay que ser un poquitito ordenado, solamente que hay que expresar tal vez el diferencial de B respecto de T de otra manera, ¿no? Diferencial de B respecto de T de otra manera. Si se está desarrollando una trayectoria del tipo circular, nosotros podríamos pensar que la rapidez de algún modo, sí, la rapidez que tiene la partícula se puede pensar como omega por r, siendo omega la velocidad angular. Sí, podríamos pensar que es omega por r. ¿Qué pasa? Este omega no tiene por qué ser constante, de hecho aquí no lo es. Omega no es constante y esta rapidez tampoco es constante. Uno tiene incorporado o acostumbrado por ahí el oído o el ojo a pensar que velocidad omega por r cuando la rapidez es constante. No, esto, si la trayectoria circular se cumple siempre, lo que tendríamos que pensar es qué función tiene la velocidad para después decir qué función tiene omega, ¿no? ¿Sí? Siendo omega la velocidad angular. Si lo pensamos un poco, omega, que es la velocidad angular, es el ángulo barrido respecto del tiempo. ¿Sí? Es el ángulo barrido respecto del tiempo. O sea que nosotros aquí tendríamos r por la derivada omega respecto de t.
Y fíjate que aquí no tenemos, bueno, no tenemos en el problema en cuestión, digamos, lo que tenemos que resolver son, bueno, datos de velocidad o datos de rapidez, digamos, en el punto más bajo, para poder dar la vuelta completa, desvinculando con el punto más alto. Estamos tratando de resolver o vincular velocidad con posición. Podríamos pensar en, bueno, velocidad angular y posición angular o velocidad y posición. La cuestión es que no tenemos nada que ver con el tiempo, ¿sí? O sea, no nos interesa el tiempo, o sea que nosotros podríamos independizarnos del tiempo y aquí podríamos multiplicar y dividir por diferencial de tita. Si nosotros multiplicamos y dividimos por diferencial de tita, el diferencial de b sobre diferencial de t lo podríamos expresar como r por, acuérdate que derivada de tita respecto de t es omega, omega por diferencial de omega respecto de tita. Y ahora es donde nos tomamos el atrevimiento de hacer el reemplazo nuevamente, tratando de dejar al omega en función de la velocidad. Si omega es b sobre r, ¿sí? Y r es constante, nosotros podríamos pensar que aquí tendríamos 1 sobre r por b diferencial de b respecto de tita también. Estamos utilizando esta expresión dos veces aquí. Y r es constante. Todo esto para decir que en nuestra ecuación de interés vamos a tener menos m por g por el seno de tita y hemos vinculado a la masa por derivada de b respecto de t. A partir de ahora es 1 sobre r por b diferencial de b sobre diferencial de tita. Es por este motivo que lo hemos representado de esta manera. Vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial. ¿Sí? Estamos en condiciones de poder resolverla. Así que vamos por ello. Vamos a borrar aquí todo lo que respecta al diagrama de punto material libre. Total, ya sabemos cómo viene. Ya tenemos que resolver la ecuación diferencial. Entonces, vos fíjate cómo resolves esta ecuación diferencial. Bueno, podés simplificar la masa, te quedará menos g por el seno de tita por diferencial de tita, si querés, menos r por g, te quedará igual a b por diferencial de b. Si integramos en ambos miembros, tendríamos b0 y b final, y aquí tendríamos entre tita 0 y tita final, ¿no? Por lo que nos quedaría r por g por coseno de tita menos coseno de tita sub 0, igual a b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado dividido 2. Esto como cuestión general, ¿no? Como cuestión general es que nosotros lo tendríamos resuelto. Bueno, tita 0 corresponde al valor de velocidad b sub 0 y tita final corresponderá al valor de la velocidad final en este punto, ¿no? Nosotros en este problema que tenemos, nosotros tendríamos que determinar, bueno, cuánto es la mínima velocidad inicial o la mínima rapidez inicial para que pueda dar una vuelta completa, ¿sí? Para poder dar una vuelta completa, o sea, estamos pensando en que en este punto exista velocidad. Y ahora vamos a tratar de hablar de eso, ¿sí? No perdamos de vista la ecuación normal, porque todo esto fue resolviendo la ecuación tangencial. La ecuación normal es la que te dice normal menos m por g por el coseno de tita igual a m por b cuadrado sobre r. Esta es la ecuación normal.
¿sí? Y esta es la integral de la ecuación tangencial. Lo mínimo que tiene que haber para que haya velocidad es que, lo mínimo que tiene que haber para que dé una vuelta completa es que aquí haya velocidad en la condición mínima. En la condición mínima es sin reacción normal, sin reacción normal. O sea que tendríamos que lograr que la velocidad en el estado final, ¿sí?, sea igual a menos g por r por el coseno de tita. Y vos me decís, pero una velocidad al cuadrado negativo, sí. ¿Por qué? Porque tita, según la referencia adoptada, tiene que ser 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, tita es 180 grados o pi radianes, tita 0 es igual a 0 grados. La velocidad inicial no la conocemos y la velocidad final al cuadrado será g por r. La cuestión es que nosotros vamos a determinar esto aquí, ¿no? Vamos a decir entonces que aquí tendremos menos 1 y aquí tendremos coseno de 0 que vale 1. O sea, menos 1 te quedaría menos 2. ¿Sí? La cuestión es que te quedaría menos 2 multiplicado por el 2 te quedaría menos 4. Te quedaría menos 4 por r por g igual a la velocidad al cuadrado que vale g por r menos b sub 0 al cuadrado. Si acomodamos un poquitito, te va a quedar que la velocidad inicial necesaria es al cuadrado es 5 por g por r. Entonces, la velocidad inicial necesaria aquí para poder dar la vuelta completa, si esto lo podés poner de un lado o del otro, ¿no? En el sentido de que ponerle que esto partió, puede ser que haya partido así también, ¿no? Como para estar en sintonía con cómo hemos definido el crecimiento del ángulo. Entonces aquí tendrías el valor de velocidad y aquí tendrías el valor de velocidad inicial necesario, que será la raíz cuadrada de 5 por g por r. Sí, hemos determinado la rapidez necesaria con la que tendríamos que arrancar aquí en la base para poder dar una vuelta completa. Vos acordate que la condición tiene que ser que exista velocidad en este punto y que no exista reacción normal. Vamos a borrar un poquitito y a mostrarte que podemos resolver este apartado con un balance de energía también, porque el sistema también es conservativo. Sí, como el sistema también es conservativo, podríamos resolverlo con un balance de energía, la cuestión esta. Sí, esta era la forma difícil de hacerlo y la forma fácil será con balance de energía. Si la energía mecánica es constante, nosotros podríamos pensar, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que, bueno, en todo momento, ¿sí? En todo momento se verifica que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, más la energía potencial, que será el peso por la altura, siendo la altura igual a r por 1 menos coseno de tita en todo momento, o sea, será más m por g por r por 1 menos coseno de tita. Esto será igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más m por g por r por 1 menos coseno de tita inicial, ¿no? O sea, podríamos pensar eso. Si nosotros igualamos aquí, tratamos de sacar el visto bueno a todo esto, tendríamos que b cuadrado sobre 2 más, perdón, b cuadrado sobre 2 menos g por r por el coseno de tita es igual a p sub 0 al cuadrado sobre 2 menos g por r por el coseno del ángulo tita sub 0. Y fíjate, si vos te pones a pensar, es la misma ecuación que habíamos, que resolvimos antes, ¿no? La ecuación diferencial, ¿sí? Donde teníamos
menos G por R por el seno de tita era igual a P diferencial de B sobre diferencial de tita. Si vos te pones a pensar, es la misma ecuación que habíamos resuelto antes, con los límites de integración. Una vez que lo resolves, llegas a eso. O sea que por balance de energía, hemos determinado la ecuación de movimiento a la parte tangencial, ¿no? Y ahora si queremos determinar que da la vuelta completa, sí, que da la vuelta completa esta pelotita, ¿sí? En este punto tendríamos que tener velocidad, o sea que esto tendría que ser aquí distinto de cero, ¿sí? Y tiene que tener velocidad con la mínima condición. La mínima condición, ¿cuál es? Que no exista reacción normal. Esta ecuación la tenés que poner igual, ¿no? Normal menos m por g por el coseno de tita igual a masa por v cuadrado sobre r, ¿no? O sea que en este punto, si en este punto tenés que tener velocidad y la única fuerza que estaría actuando sería el peso, ¿sí? Según esta referencia, acuérdate, coseno de tita es menos 1, te queda apuntando hacia el centro de curvatura. La cuestión es que vos podrías hacer el balance de energía ya reemplazando en función de los valores, según la posición inicial y la posición final. Nosotros lo hemos expresado en referencia angular, pero bueno, vos podrías hacer directamente en la posición inicial, tenés un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si es la energía mecánica inicial, o sea, tita 0 igual a 0, coseno de tita 0 igual a 1, 1 menos 1, 0. Todo esto se va. ¿Qué tenés arriba? Si el coseno de 180 es menos 1, tenés, bueno, m por g por 2r más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es algo que podés determinar así rápidamente. ¿Por qué? Porque b cuadrado, ¿sí? Porque según esta ecuación vos tenés que m por g es m por b cuadrado sobre r, según esta ecuación, ¿no? Entonces directamente el b cuadrado lo podés reemplazar por r por g. O sea, el b cuadrado se puede ser reemplazado por r por g directamente, ¿no? Si esto es cierto, si el b cuadrado lo podés reemplazar por r por g, bueno, ¿cómo te va a quedar todo esto? ¿Sí? Te va a quedar p0 cuadrado sobre 2 igual a 2 por r por g más r por g dividido 2. Si el 2 lo pasamos multiplicando, te va a quedar que b0 cuadrado es 5 por r por g. Y responde a lo que habíamos obtenido antes también. O sea que la mínima velocidad con la que nosotros necesitamos lanzar a la partícula sobre la guía circular para poder dar la vuelta completa es raíz cuadrada de 5 por g por r. Y de esta manera hemos resuelto el tercero de los apartados. Por conservación de la energía mecánica o planteando las ecuaciones diferenciales del movimiento. Por ambos caminos hemos llegado al mismo resultado. Muy bien, vamos con el último de los ejercicios. ¿Sí? Un ejercicio que vincula de alguna manera dinámica del punto material con movimiento oscilatorio armónico y si se quiere también con algo de movimiento relativo, ¿no? Sí, fíjate que el movimiento que estamos observando aquí es un movimiento relativo a una barra que está rotando a velocidad angular constante. ¿Sí? Desde una perspectiva de observador no inercial, ¿sí? Desde un observador no inercial,
nosotros podríamos pensar esta velocidad angular constante y bueno, y no cambia de ejes en z, que bueno, que el sistema está en equilibrio dinámico en este punto, donde hacia afuera tendríamos la fuerza centrífuga y hacia adentro tendríamos, bueno, la fuerza de restitución del resorte. O sea, tendríamos K por la deformación verdadera, ¿no? Si el resorte tiene una longitud natural L sub 0, o sea, lo que tendríamos es R menos L sub 0. Sí. O sea, esperaríamos que esté en equilibrio dinámico si estuviera quieto, pero no. Hay un movimiento gracias a esta eh, combinación, ¿sí? A que se libera el sistema en este estado. Entonces lo que tendríamos es, colocando un sistema de referencia positivo en expansión radial hacia la derecha, lo que tendríamos es que, bueno, el masa por omega 0 al cuadrado por R, que sería la fuerza centrífuga, es positivo y que la fuerza de restitución es algo negativo. Esto tendría que ser igual a masa por R segunda, ¿no? Y aquí tendrías la ecuación diferencial del movimiento también, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir que aquí tendríamos la ecuación diferencial del movimiento, que será m por R segunda más K menos M por omega 0 al cuadrado por R. Esto será igual acá por L sub 0. Y esta es la ecuación diferencial que nosotros tendríamos que resolver, ¿sí? Por eso también es importante el valor de K sobre M mayor que omega sub 0 al cuadrado para darte garantías de que esta relación tiene que ser algo positivo. Porque si esto es positivo o si esto es negativo depende de las características de la respuesta, ¿sí? Si esta velocidad omega sub 0 incrementa mucho su valor, el resorte no tiene una rigidez lo suficientemente grande como para compensar la fuerza centrífuga y bueno, y el sistema termina en inestable, ¿sí? Es como que cada vez se termina alejando más y llega un momento en que el resorte pierde su valor de elasticidad porque se supera su constante elástica y bueno, y el sistema diverge. Si hacemos crecer mucho omega sub 0, ¿no? Pero bueno, no es el caso aquí, no es el caso aquí, por eso nos aclaran que la relación K sobre M es superior a omega sub 0 cuadrado. Eso quiere decir que la fuerza elástica es capaz de compensar la acción de la fuerza centrífuga a este valor de velocidad angular. Este planteo desde un observador no inercial. Nosotros podríamos seguir acá con el análisis y demás, pero me interesa que podamos apreciar este análisis desde un observador inercial. Desde un observador inercial, lo que tenemos es suma de las fuerzas exteriores igual a masa por aceleración. Tendríamos que ser lo suficientemente astutos de colocar bien un sistema de referencia, ¿sí? De colocar bien un sistema de referencia como para estar acorde al contexto del problema, ¿no? Nosotros podríamos hacer un diagrama de punto material libre, ¿sí? Aquí tendríamos bueno, el versor radial, el versor K, y bueno, sería entrante al pizarrón, tendríamos el
versor transversal, ¿no? Y esta sería, bueno, la partícula, es la partícula, obviamente. Nosotros podríamos plasmar, bueno, las fuerzas que están actuando. Tenemos el peso, tenemos la reacción normal en Z. Podemos tener una reacción normal en transversal, no sabemos el sentido todavía. Y tenemos la fuerza de restitución, la fuerza elástica por la ley de Hooke. Por ahí no se llega a apreciar, vamos a hacerlo con otra flecha, ahí se puede apreciar un poquitito mejor. Si pensamos, bueno, tenemos el peso, entonces tenemos la reacción normal al peso, tenemos la reacción normal en transversal, y bueno, y tenemos la fuerza elástica. Si quisiéramos pensar, bueno, en la aceleración, ¿sí? En este sistema de coordenadas, la aceleración tiene componente radial, transversal y en Z. Ahora vamos a ver que se terminaría simplificando. En componente radial tendrías, bueno, la derivada segunda de el radio vector menos R por el θ punto al cuadrado, según el versor radial. En transversal tendrías 2R punto por θ punto más R por θ punto, θ doble punto, perdón, en componente transversal, y de existir tendrías derivada segunda en Z según el versor K. Acá dice que el movimiento se está desarrollando en el plano, por lo tanto no tendríamos influencia en Z. ¿Sí? Entonces podemos decir en Z que la normal al peso es igual al peso y esa parte estaría resuelta. Después nos dicen, si nosotros pensamos que esta velocidad angular omega sub 0 es de alguna manera el θ punto, esto es constante, quiere decir que la derivada segunda, si la llegáramos a necesitar, vale 0, o sea que este no contaría. Entonces, la componente transversal de la normal será la masa por esa aceleración, ¿no? Será 2m por r punto por omega sub 0, de llegar a necesitarla, ¿no? No nos pedían el diagrama de punto material libre, pero bueno, ya que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿por qué no en este, no? Y lo que nos queda para analizar es, bueno, la fuerza radial. Si la fuerza radial es una fuerza de restitución, una fuerza del tipo elástica, que es proporcional a la deformación. Si el resorte tiene una longitud natural L sub 0, lo que tendría es, bueno, K por R menos L sub 0. Esto tendrá que ser igual a la masa por la aceleración radial, que será R doble punto menos R por θ punto al cuadrado, que sería omega sub 0 al cuadrado. Y si ordenamos un poquitito, fíjate que aquí tendríamos la ecuación diferencial de este radio, si este radio efectivo a lo largo de esta barra en función del tiempo. La ecuación diferencial será entonces m por esta r doble punto, que sería la aceleración relativa, más k por r. Sí, bueno, si querés lo ponemos un poquitito mejor, ¿no? Porque sí, tendríamos k por r menos m por omega sub 0 al cuadrado por r también igual a k por L sub 0. Ordenando un poquitito mejor todo esto, tendríamos m por r doble punto más k menos m por omega sub 0 al cuadrado por r igual a k por L sub 0. Y hemos llegado también a la ecuación diferencial del movimiento a lo largo del eje radial, ¿no? Del eje radial. Sí, que es, bueno, el movimiento que nos va a interesar a nosotros.
Vos fijate que ¿sí? De esta ecuación diferencial de movimiento, como dijimos antes, el término asociado a R es mayor que 0 y esto nos va a dar como una respuesta una oscilación en torno a un punto de equilibrio. Nos va a dar una oscilación en torno a un punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? El punto de equilibrio es fácil de obtener si eliminamos la aceleración. Si nosotros eliminamos la aceleración de la expresión, ¿sí? Nos quedará que el R de equilibrio será igual a K por L0 dividido K menos M por omega sub 0 al cuadrado. Si miramos entonces la ecuación diferencial, ¿sí? Tiene características oscilatorias, ¿sí? Y no tiene disipación de energía. ¿Sí? La ecuación diferencial no tiene disipación de energía porque no tiene término de derivada de orden impar. Fíjate que está la derivada segunda y está la función original sin derivar. No tiene término de derivada de orden impar. Si nosotros quisiéramos encontrarle la solución a todo esto, bueno, esta solución será, esto es teoría, ¿no? La teoría al respecto será, nos dice que la solución viene dada por el punto de equilibrio, si se quiere, el K por L0 dividido K menos M por omega sub 0 al cuadrado, más A por el coseno de la raíz cuadrada de K sobre M menos omega 0 al cuadrado por T, más B por el seno de la raíz cuadrada de K sobre M menos omega sub 0 al cuadrado por T. Expresión válida para T mayor o igual que 0. Y acá un poquito tendríamos que trabajar con las condiciones iniciales, pues fíjate que el resorte está comprimido a L0 sobre 2 y que la velocidad relativa a la barra es 0. O sea que de alguna manera nos están diciendo que la posición relativa inicial es L0 sobre 2 y que la velocidad relativa inicial es 0, lo que vamos a necesitar para determinar las constantes de integración de A y B. Fíjate, R0 entonces será igual a K por L0 sobre K menos M omega 0 al cuadrado más A. Porque el coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, así que todo eso desaparecería. Todo esto sería igual a L0 sobre 2, lo que da lugar a pensar que A es igual a L0 sobre 2 menos K por L0 dividido K menos M omega 0 al cuadrado. Si nos ponemos a pensar en cuánto puede valer B, bueno, fíjate, si nosotros derivamos, bueno, todo esto desaparece, esto se convierte en, bueno, seno de esta expresión que va a ser multiplicada por 0, así que todo esto va a ser 0, aunque sale la pulsación multiplicando afuera, bueno, no importa. Y esta parte, sí, se convierte en B por el, bueno, por toda esta pulsación por el coseno. O sea que esta parte permanecería viva, pero sin embargo esto es igual a 0. O sea que lo único vivo, lo único que podría ser distinto de 0 es esto,
pero como el resultado da 0, no queda otra que pensar que B es igual a 0. Entonces, con esta información es que podemos decir que B es igual a 0 y que el valor de A lo podemos reemplazar por la información que tenemos aquí. Sí, entonces será, sí, esta información será menos K por L0 sobre K menos M por omega sub 0 al cuadrado menos L0 sobre 2 por el coseno de la raíz cuadrada de K sobre M menos omega 0 al cuadrado por T. Y esta será la solución de la respuesta, ¿sí? La posición relativa a la barra en dominio del tiempo. Posición relativa a la barra en dominio del tiempo. Esta es la posición relativa a la barra en dominio del tiempo. De aquí podríamos decir, bueno, podríamos sacar algún gráfico, tratar un gráfico estimativo de ver cómo viene la función, como para que tengamos en evidencia cómo viene esto, ¿no? Por dato de enunciado, uno puede decir, bueno, por dato de enunciado arranca en L0 sobre 2 y que el punto de equilibrio lo hemos encontrado, es este valor. Si el punto de equilibrio lo hemos encontrado y es K por L0 dividido K menos M por omega sub 0 al cuadrado. Si ese es el punto de equilibrio, podemos pensar que la oscilación ocurre en torno a ese punto. Sí, y esta es, bueno, es la posición relativa en función del tiempo. Esto vendrá así. Sí, y bueno, la función tendrá una característica simétrica de esta forma. Así es como se mantendrá oscilando, bueno, R en función del tiempo, ¿sí? Así es como se mantendrá oscilando, ¿sí? Suponte que arrancó desde aquí, desde L0 sobre 2, y que el punto de equilibrio estaría por aquí. El punto de equilibrio estaría por aquí, entonces iría de esta forma, ¿sí? Oscilaría indefinidamente de esta forma. A medida que va rotando, ¿sí? Nosotros estamos siempre eh, en un plano perpendicular al, bueno, sí, si querés, o lateral, en un plano lateral a la barra, ¿no? Estamos en un plano lateral a la barra permanentemente y pudiendo apreciar esto. La amplitud, como es de despreciarse, como es de considerarse, perdón, es lo que acompaña a la función coseno, ¿sí? Lo que acompaña a la función coseno, eso de alguna manera será la diferencia entre el R de equilibrio y el R inicial, que es la longitud del resorte sin deformar dividido 2. Esa será la amplitud de la función. El periodo, sí, faltaría el periodo, bueno, que es el tiempo en el cual se repite la oscilación, sí. Esto se da cuando esta función recorre el tramo 2π, ¿no? O sea, cuando todo el argumento está entre 0 y 2π. Menos omega 0 cuadrado por t entre 0 y 2π. Hay muchos en cuestión práctica que dicen que directamente el periodo es
Bueno, 2pi sobre lo que aparece multiplicando a la t, ¿no? Es cuestiones prácticas, muchos dicen eso rápidamente. Sería k sobre m menos omega sub 0 al cuadrado. Este sería el periodo de la oscilación, ¿sí? El periodo de la oscilación y la frecuencia angular de vibración sería entonces, ¿sí? La frecuencia angular de vibración, bueno, podría ser 1 sobre t, ¿no? Si se refiere a la frecuencia con la que vibra, será la inversa del periodo. O sea que será todo esto al revés. ¿Sí? 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m menos omega sub 0 al cuadrado. Esa sería la frecuencia. Si lo querés en términos de omega, de pulsación, será directamente el k sobre m menos omega sub 0 al cuadrado. A esta pulsación realmente estaría oscilando este movimiento relativo. Y creo que hemos resuelto completamente todo. ¿Sí? Hemos demostrado que es un movimiento armónico simple. En realidad, es un movimiento armónico simple pero forzado, ¿no? Porque tenemos una componente continua porque hay una posición natural del resorte que no es el cero, ¿no? O sea, no es que la longitud natural del resorte es cero, sino que la longitud natural es un L sub 0 y que parte desde un L sub 0 sobre 2 y bueno, trata de en algún momento encontrar el equilibrio oscilando en torno siempre a algún punto, ¿no? Fíjate que de algún modo este punto de equilibrio contempla la longitud natural del resorte y la velocidad angular a la que viene girando, de manera tal que la fuerza centrífuga, como vimos antes del observador no inercial, y la fuerza elástica pelean como para en algún momento llegar al equilibrio dinámico. ¿En qué momento llegan al equilibrio dinámico? ¿Sí? Cuando llegan al equilibrio dinámico cuando son iguales, ¿sí? Cuando serían iguales y bueno, se llegará a este punto de equilibrio, llegado el caso. Aquí aparecemos como para dar el saludo de despedida final. Esta fue la clase de consulta de dinámica del punto material, ¿sí? Para nuestros suscriptores de Chile que nos han preguntado sobre estos 3 ejercicios puntualmente de la parte de dinámica del punto. Esperando que haya servido la clase, que haya aclarado las dudas, bueno, tanto para quienes preguntaron como para quienes se tomaron la molestia de ver el video. Esperando que haya sido de su agrado el video, la presentación. Yo soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional, y nos veremos en la próxima. Chau.